Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. El misterio que hoy os traigo es un misterio un poco fuera de lo común. Hay una investigación al respecto sobre el caso OVNI llamado el caso de la esfera de Alençon, Francia. Pero vais a ver al final del programa que he llegado a una serie de conclusiones que no vais a ver por ahí y que puede que el fenómeno sea muy diferente a lo que aparece en la crónica. De hecho, el fenómeno ya plantea una serie de dudas a lo largo de la historia, cuando la vamos a relatar, porque parece que esas dudas encierran otro misterio, como si el caso OVNI que vamos a tratar no fuera de un OVNI, y fuera incluso de un viajero en el tiempo, o he tenido la oportunidad de escuchar teorías al respecto sobre lo que aparece en esta crónica. Veréis, fue el mítico ufólogo llamado Jacques Vallée quien presentó esta historia, aunque la recogió de otra persona que hablaremos al final del programa. Jacques Vallée lo presentó en su libro Pasaporte a Magonia, en la página 81 concretamente, y esto lo hizo hace ya un montón de años, en 1975. Para quien no lo sepa, Jacques Vallée es uno de los ufólogos más importantes que han existido en la historia, ya que fue el que utilizó el método científico para incluso poder predecir oleadas OVNI. Es de los más importantes para mí porque, ya os digo, utiliza la ciencia para perseguir el fenómeno. Esta historia se sitúa en el siglo XVIII, concretamente en 1790. Tenemos a un inspector de policía llamado Liabeuf, que estaba intentando investigar un extraño incidente que se produjo en Alençon, Francia, a unos 48 kilómetros de Le Mans, entre Argentan y Le Mans. Este incidente se produjo el 12 de junio. Varios agricultores estaban arando el campo cuando de repente alzaron la vista y vieron caer una esfera del sol. Una esfera que incluso era más brillante que el sol. No llegó a tocar tierra, la describen como con movimientos oscilantes, un poco erráticos, y que se dirigía hacia las colinas. El aspecto era una esfera perfecta, incluso con reflejos metálicos, y tenía un resplandor que parecía simplemente fuego. Al contrario de otros fenómenos OVNI, no era una luz cegadora, era como si estuviera envuelta en fuego. El objeto se encaminó volando a enormes aceleraciones, porque iba parando en el aire y aceleraba y paraba como si fuera trompicones. Se dirigió a las colinas y cayó en las colinas, arrastrando toda la vegetación hasta pararse en un punto levantando la tierra. El golpe fue tremendo, según describieron estos agricultores, que se acercaron hasta la esfera en las colinas y tuvieron que apagar el fuego, ya que se estaba prendiendo la vegetación. Tocaron la esfera y se quemaron completamente, estaba como al rojo vivo. Algunos dicen que este objeto, que vino del espacio, al entrar en la atmósfera, se recalentó muchísimo, hasta el punto de la desintegración. Pero este aparato venía de una tecnología desconocida que no se desintegraba, pero sí se calentaba. Entonces llegó la noche y los agricultores contaron la historia haciendo que 2 alcaldes, un médico y 3 profesionales, junto a 10 personas que también eran campesinos, se acercasen para observar la esfera. Allí estuvieron todos reunidos, la esfera seguía emitiendo calor, y de hecho tuvieron que quitar los zarzales de alrededor de la esfera porque se prendía en fuego, y estuvieron viendo ese enigmático objeto del espacio cuando de repente se abrió en la parte inferior de la esfera una compuerta. De la compuerta bajó un ser, descrito como un hombre normal y corriente en algunas crónicas, y en otras descrito como un ser muy alto, con una cabeza ovalada, similar al fenómeno del Grey Alien, pero en todas estas crónicas
lo único que coinciden es que tiene un traje plateado muy entallado, que parece incluso escamoso, como si tuviese escamas. Aquel ser se queda mirando a la multitud, murmura algo en un idioma desconocido y hace un gesto como de repudio, como si tuviera asco a la gente que está ahí. Entonces, después del gesto, ese ser se puso muy nervioso y salió corriendo, metiéndose en el bosque. La gente percibió como si el ser tuviese miedo, y por instinto la gente se separó del lugar, sobre todo porque en ese instante la esfera, que fue el vehículo de este hombre o ser, explotó en un violento destello. La crónica describe que la devastación de la explosión fue tal como que se vio un hongo en el cielo, ya que se recoge como el humo formó un hongo en el cielo, no a nivel de explosión nuclear, como podemos pensar, pero aquella gente del siglo XVIII que no comprendía lo que veía, describió eso mismo, después de la explosión, un humo con forma de hongo. El investigador, el inspector de policía llamado Leabeuf, a la mañana siguiente se puso a buscar con varios hombres a este ser que salió del aparato. Sobre los restos del aparato no se encontró nada, se desintegró en esa potentísima explosión. Y la historia se fue contando durante mucho tiempo hasta llegar al ufólogo Jacques Vallée. Ahora bien, esta es la crónica. ¿Qué hay detrás de la crónica? Porque me he puesto a investigar y he hallado cosas muy interesantes que no he visto en otro sitio. Punto número 1. La primera referencia que encontramos sobre esta historia no viene de Jacques Vallée, viene de un italiano llamado Alberto Fenoglio. El señor Alberto escribió esta historia para la revista Clipeus Magazine. Cuando se le preguntó al señor Alberto de dónde había sacado, cuál era la fuente, él jamás dio la fuente, y esto hizo sospechar a mucha gente que pensó que se había inventado la historia. Entonces surgieron otros investigadores, como por ejemplo Eduardo Russo, que con un contacto del pueblo de Alessone se pusieron a investigar los históricos de los sucesos antiguos. Entonces encontraron un grueso tomo muy antiguo, que venía de la época del 1790, sobre acontecimientos astronómicos, el tomo número 2, página 225, y ahí encontraron algo que se parecía a la historia, pero era diferente. Recoge dos sucesos. El primero, 17 de junio de 1790, la fecha del caso OVNI de este hombre que cayó del cielo. Pero no recoge esa historia, recoge algo parecido. Aquí habla de que se produjo un intenso y extraño sonido en el cielo y seguido de esto empezaron a llover rocas negras, muy peligrosas, pesaban 17 libras. Un montón de rocas que asolaron la región. Duró pocos minutos, pero esas rocas, seguidas de una fuerte explosión, cayeron allí y dejaron mella en el inconsciente del lugar. Segundo suceso, 26 de abril de 1803, a la 1 de la madrugada. Divisan una bola de fuego incandescente en Alessone, seguida de 3000 piedras negras, lo mismo que el 17 de junio de 1790. Y esto es lo único que encontraron como fuente, entre comillas, sobre el hombre que cayó del sol en Alessone. Llegados a este punto, ¿en qué creemos, amigos? ¿En la historia que publicó un hombre en una revista sin aportar fuentes? ¿O en la parte B de otros investigadores que sí que encontraron sucesos extraños sobre las rocas negras, pero que no tienen nada que ver con la historia del hombre que cayó del sol? ¿Vamos a caer en el juicio de que todo es un fraude? ¿O le damos el beneficio de la duda, aludiendo a que a lo mejor no pudo aportar pruebas ni fuentes? Y esto lo digo porque
hay casos similares donde sí que hay pruebas y sí que hay fuentes, como los ovnis de Nuremberg y Basilea, que son exactamente lo mismo. Esferas que aparecieron en el cielo, empezaron a lanzarse cosas que hicieron explosionar las esferas y algunas cayeron a tierra, emitiendo un intenso humo. Este suceso sí que es real, pero el que hemos presentado podría ser real, aunque no tenemos la certeza porque no hay fuente. E insisto, siempre buscar las fuentes es lo más importante en el mundo del misterio. En fin, sea lo que sea, es un misterio y nosotros lo hemos traído al canal para que vosotros ya juzguéis, sacar vuestras propias conclusiones. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.